Mi nombre es Karen Vanessa Triana Botía del curso 10.1 y voy a presentar el escrito de la lectura número 2. Se titula Las Edades Oscuras y el Renacimiento. Los romanos, aunque dominaron durante este periodo de la historia, ellos estaban más interesados en las Se dice que desde la caída del Imperio Romano, la situación de ellos fue de mal en peor, ya que lo que ellos habían creado sobre las ruinas no era fértiles en el desarrollo científico. La ciencia encontró un refugio en el recién nacido Imperio Árabe, que en el transcurso del siglo del maometismo VII, pasando por los países europeos, uno de esos fue en España por el estrecho de Gibraltar. Los discursos científicos se limitaban principalmente a problemas tales como cuántos ángeles podían danzar en la punta de una aguja y si Dios omnipotente podía hacer una piedra tan pesada que él no pudiera elevar hasta él mismo. Los eruditos fueron de gran importancia, ya que ellos estudiaron y tradujeron manuscritos griegos, salvados de la biblioteca helénica parcialmente destruida, y sostuvieron la bandera de la ciencia mientras Europa se asfixiaba en las garras del escolasticismo medieval. En el escolasticismo se inclinó al platonismo y subestimó la importancia de Aristóteles. La era arábiga es la historia queda por debajo del valor, trayendo nuevos términos científicos todavía en uso actualmente, como álgebra, alcohol, almanaque y demás términos que son infinitos. Los árabes fueron muy fundamentales, porque se considera que hicieron importantes progresos al mundo de la matemática, desarrollando el álgebra desconocida por los griegos. Los árabes también produjeron los números arábigos que hacen mucho más fácil el cálculo con el sistema romano. Al parecer no han hecho nada por la física, excepto naturalmente. La alquimia puede ser considerada como una percusión de las técnicas modernas para transmutar un elemento químico en otro. Los estudios estaban basados casi por completo en las obras de Aristóteles, los cuales llegaban a Europa en versión árabe. Aristóteles en sí no ayudó en la ciencia física, ya que no ayudó al rejuvenecimiento de la física en Europa, que estaba comenzando a despertar en su sueño de 1000 años. Primero, elocuencia y leyes de Kepler. Kepler es una figura clave en la revolución científica. Él se impuso la tarea de encontrar cuál es la forma exacta de las órbitas planetarias y cuáles son las leyes que gobiernan sus movimientos. Después de unos años, le pudo dar una respuesta a la pregunta que él hacía, el cual era que el movimiento alrededor del Sol. Los planetas no siguen necesariamente unas órbitas circulares, sino que hay otras clases de curvas, tan famosas como el círculo de la geometría euclidiana. Kepler analizó los datos de Tycho relativos a la posición de los planetas entre las estrellas. Llegó a la conclusión que todas las cosas se ajustarían. Descubrió también que su movimiento alrededor del Sol los planetas mueven más rápidamente y cuando se alejan se mueven más lento. Después de descubrir cuáles son las leyes del movimiento de cada planeta, Kepler comenzó a buscar cuál era la correlación en los diferentes planetas y esta labor tardó mucho en encontrar la respuesta adecuada. Finalmente hubo un descubrimiento que hoy en día se conoce como la tercera ley de Kepler. Esta ley fue fundamental en el que se puede calcular la distancia de un planeta al Sol una vez que se conoce su periodo. Segundo, la cadena de Stevens. Simón Stevens, un ingeniero flamenco, se interesaba por ampliar los trabajos de Arquímedes sobre la estética. Él hizo diagramas donde señalaba acciones del equilibrio, ya que había una cadena en forma con un número de esferas metálicas que está puesta sobre un soporte prismático, con los lados muy lisos. Con la cadena,
continúa en movimiento, siempre gira y no se detendrá. Así que se llegó a la conclusión que este movimiento es generado ya que las bolas puestas en el plano inclinado se van moviendo y asimismo van llevando en cadena a las demás. Tercero, el péndulo. En un punto de vista podemos analizar que Vincenzo Galileo hizo el honor de haber dado los primeros pasos en la ciencia de la dinámica. Esto es el estudio del movimiento de los cuerpos materiales, que pertenece al hijo de un noble florentino empobrecido llamado Vincenzo Galilei. Así fue como comenzó los estudios de medicina en la Universidad de Pisa. Las sucesivas oscilaciones iban siendo cada vez más cortas, conforme a la lámpara iba llegando lentamente al reposo. Como no tenían reloj, no habían sido inventadas todavía. Galileo decidió medir el tiempo en sucesivas oscilaciones por medio de su propio pulso. Al volver a su casa, repitió el experimento con una piedra atacada al final de una cuerda y encontró el mismo resultado. Asimismo, descubrió que para una longitud dada de la cuerda, el periodo de oscilación era el mismo, usándose una piedra pesada o una piedra en el experimento. Durante una serie de años, su interés se concentró en el campo de lo que ahora conocemos como dinámica. Esto es el estudio de las leyes del movimiento. Galileo nunca resolvió el primer problema porque su solución requería el conocimiento que fue inventado por Newton. Casi 100 años después, nunca resolvió tampoco el segundo problema, que había de esperarse por los trabajos de Einstein sobre la teoría general de la realidad, pero construyó en gran medida la formulación de la caída originada por la fuerza de la gravedad. Si soltamos una piedra que no está atada a nada, caerá en la línea recta al suelo. Pero si la piedra está atada a un gancho en el techo, se va a ver forzada a caer a lo largo de un círculo. Cuarto, las leyes de caída. Galileo fue uno de los mejores físicos, astrónomos, ingenieros, matemáticos. Él mostró interés por la mayoría de las ciencias. Galileo creó la primera ley del movimiento y un gran apoyo al copernicanismo. Es considerado como el padre de la física moderna y el padre de la ciencia. Galileo quería conocer cuáles eran las leyes matemáticas que rigen el movimiento acelerado. La caída de los cuerpos se realiza demasiado rápido y por eso no le puede dar un estudio adecuado. La única forma que podríamos estudiar más a fondo esto sería con unos aparatos modernos, como lo es la fotografía instantánea. Galileo dice que cuando más se ha inclinado el plano, más rápidamente rueda la esfera, y en caso límite de un plano vertical, la esfera de caída libre a lo largo de un plano. Cuando el plano estaba más inclinado, la distancia era más larga, pero sus relaciones siempre eran las mismas. Así, Galileo concluyó esta ley. También deben regir en el caso límite de caída libre y el resultado se puede expresar con la forma matemática. El movimiento acelerado, él aumenta la velocidad. Siendo continuo, se puede dividir los grados de velocidad que aumentan continuamente en cantidad determinada, a causa que cambiando cada momento son infinitos. Aristóteles dice que el argumento más convincente de la inmovilidad de la Tierra es ver que los proyectiles siempre son arrojados y disparados verticalmente hacia arriba. Estos se vuelven perpendicularmente por la misma línea al mismo punto del cual fueron arrojados o disparados, aunque el movimiento haya sido alcanzado a una altura. Aristóteles decía que los pesos de caída libre de lo alto descienden en una línea recta y perpendicular. Esto es directamente al centro. Salvatuis propone hacer varios experimentos para responder todas las dudas que tenían. Deciden que unas cosas deben ser completamente imposibles para los cuerpos pesados, mientras cuando mueren únicamente pueden moverse hacia abajo. Quinto, Galileo el astrónomo. Galileo
Era uno de los más importantes físicos, que también contribuyó poderosamente al progreso de la astronomía, abriendo a la humanidad ilimitadas perspectivas del universo circundante. Su aceleración fue atraída primero por el cielo en el año 1604, cuando una brillante estrella nueva apareció de repente una noche entre las constelaciones inmutables conocidas desde hace milenios por los observadores de estrellas. Principalmente, Galileo se basaba en las apariciones de una estrella nueva en el cielo, que se suponía absolutamente inmutable, de acuerdo con la filosofía de Aristóteles y las enseñanzas de la Iglesia. Le valieron a Galileo muchos enemigos entre sus colegas científicos y el alto clero. Solamente pocos años después de este primer caso, en el estudio del cielo, Galileo revolucionó la astronomía, constituyendo el primer anteojo astronómico. Los descubrimientos de Galileo, realizados mediante el uso de telescopio, suministrando una prueba indiscutible de la exactitud del sistema copernicano del mundo, y él habló jubiloso de ello. Pero esto era más de lo que podía permitir la Santa Inquisición. Fue determinado y sometido por un largo periodo de confirmamiento solitario e interrogatorios, que no parece, sin embargo, que cambiaran su espíritu de lucha.